Hola de nuevo. En este tercer libro tengo muchas ganas de hablar sobre los futuros o los no futuros. Y para ello voy a utilizar este libro que se llama Nueva Ilustración Radical, escrita por Marina Garcés, como excusa para poder hablar sobre estos temas. En este caso no voy a hacer un análisis del libro, sino que voy a utilizar algunos topics que Marina va desarrollando a lo largo del libro para poder reflexionar y hablar sobre ello. En primer lugar, este libro de lo que trata básicamente es de invitar al pensamiento crítico, al cuestionar, al debatir en tiempos donde no existe un futuro esperanzador. Y para aquellos que no conozcáis a Marina Garcés es una filósofa contemporánea de la que ya he hablado en otro vídeo, que básicamente se encarga de hablar de la crisis de pensamiento que hay actualmente, se encarga también de hablar de la crisis del nosotros, de lo colectivo, de que no hay un proyecto común. También habla mucho de que estamos en un momento donde no hay un horizonte de futuro dibujado, definido, y eso genera fragilidad, vulnerabilidad, sensación un poco de apatía. Y sobre todo lo que ella nos invita es a repensar un poco el progreso, qué significa progresar a nivel económico, a nivel humano, a nivel colectivo y sobre todo a la necesidad de volver a pensar juntos. Dicho esto, empezamos y quiero empezar con una de las premisas de las que parte el libro que dice básicamente que se ha perdido la promesa de futuro. No existe un futuro en el horizonte. Durante muchos siglos, el proyecto ilustrado de lo que hablaba es de que si avanzamos en conocimiento, en ciencia, en educación, el mundo sería mejor, sería más libre, sería más justo, sería más equitativo, tendríamos mayor progreso, progreso económico, progreso humano. Pero ¿qué pasa? Que todo esto se ha agotado, porque nos hemos dado cuenta que el progreso económico materialista no nos da la felicidad, sino justo lo contrario, nos precariza y toda la parte humana se reduce a consumo. Por lo tanto, actualmente estamos en un momento de la narrativa de futuro está agotada. Entonces, ¿cuáles son las narrativas de futuro que predominan en las sociedades contemporáneas? Normalmente, si tú le preguntas a alguien cómo se imagina el futuro, lo que te va a responder seguramente es una imagen muy catastrofista. O bien crisis climática, todo tipo de pandemias, de virus, de tsunamis, de crisis medioambientales. O por otro lado, la conquista de los robots, de las máquinas, un mundo absolutamente deshumanizado. ¿Y eso por qué se debe? Básicamente se debe por las narrativas que hemos estado consumiendo en los últimos años a través de series como Black Mirror, Gears of Gears, Ex Machina, Her, pero por otro lado tenemos otro imaginario que justamente ante este futuro tan amenazante lo que hago yo es recurrir al pasado. Y también tenemos lo que se llaman las retroutopías, que básicamente son considerar el pasado desde la nostalgia como un mundo mejor, más habitable, más seguro, más romántico, más humano. Y muchas veces esta romantización viene de un mundo idealizado que seguramente cuando vivíamos en ese espacio no era tan idílico como lo recordamos. Entonces, actualmente, hoy, el futuro está o bien en las distopías, que al final son mundos amenazantes, mundos oscuros, mundos que no apetece habitar, o nos vamos al pasado, a las retropías, que al final son mundos basados desde la nostalgia, desde la romantización de un mundo que ya no es. Actualmente lo que pasa es que vivimos en un eterno presente donde no hay un horizonte positivo, optimista y esperanzador. Y vivimos en este mientras tanto que no nos lleva a ningún lado. Esta situación que acabo de explicar la define muy bien el autor que se llama Crafton Tanner en su libro Por siemprismo, que básicamente lo define como una sensación de vivir en un mientras tanto, ¿no? Estamos en un mientras tanto entre un pasado que ya fue y en un futuro poco ilusionante. Y estamos en ese presente que al final no tiene ni una dirección ni una meta y que al final nos encadena a estar viviendo en una gestión continua de ansiedad, de precariedad, de cansancio y que eso nos genera muchísima apatía. Antes, las narrativas te decían, si te esfuerzas hoy, si trabajas duro, si te implicas, tendrás una recompensa en el futuro en cualidad de casa, de pareja, de vida, de calidad de vida, que hoy eso no es así. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene esforzarse en el hoy si no hay un mañana en el que construir? Y lo peor de todo es que esta situación nos genera parálisis. No nos podemos mover, nos quedemos como, wow, vemos todo lo que está pasando, pero somos incapaces de cambiar este presente. Por ejemplo, estamos en un momento donde sabemos muchísimas cosas, somos hiperconscientes sobre el cambio climático, sobre la manipulación informativa, sobre la corrupción, sobre la salud o los procesados, sobre mil cosas, pero en cambio somos incapaces de cambiar, de actuar o de hacer algo para que esta situación cambie. Sabemos mucho, pero no actuamos, porque ahora mismo estamos en un momento de shock. Todo lo que está pasando a nivel mundial, desde Ucrania, Gaza, nos genera una gran perplejidad que
nos genera la incapacidad de hacer nada. En el mejor de los casos lo que hacemos es darle like a algo para quejarnos, apuntarnos a change.org, a igual salir a la calle a hacer una pequeña manifestación. Pero el norte global estamos en una posición muy cómoda. Nos paralizamos y no nos movilizamos. Al final lo que ocurre es que desde el norte global no queremos perder este privilegio. Nosotros tenemos una vida bastante cómoda, bastante bienestante. Entonces, si salir a la calle implica perder esa calidad de vida, esforzarme, sufrir, vivir violencia, pues al final me prefiero quedarme yo en esa incomodidad antes que perder ese privilegio. Y esta situación es totalmente distinta en el sur global. Ellos no tienen nada que perder. Sus derechos básicos están puestos en duda. Por lo tanto, salen a la calle, se unen, gritan, queman parlamentos y lo estamos viendo de forma múltiple en la India, en Nepal, en Marruecos, en Irán. Entonces, lo que estamos viendo hoy es una diferencia brutal entre el norte y el sur global. El norte está paralizado, está en shock, no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar. Y en cambio, el sur está tan indignado que lo único que puede hacer es salir a la calle para reivindicar sus derechos básicos. El principal problema de todo esto es que nos vendieron que el progreso era algo bueno para todo el mundo, para la sociedad. Pero en realidad, ¿progreso para quién? ¿Para el norte global? ¿Para el sur global? ¿Para los hombres? ¿Para las mujeres? Es decir, Zizek, que es otro pensador, ¿vale? También habla mucho de los pájaros aplastados. Cuando hay progreso para unos pocos, pero para que estos pocos tengan ese progreso, esa calidad de vida, ese dinero, hay otros que tienen que sufrir. Por eso actualmente el progreso capitalista nos ha llevado a maltratar el planeta, maltratar los animales, maltratar las condiciones humanas, vivir en situaciones precarias. Con lo cual, progreso, ¿qué es el progreso? Igual ha llegado el momento de redefinir el progreso y redefinir el progreso en calidad de vida, de bienestar, de salud, de humanidad, no en pro de progreso económico y material. Y en esa redefinición del progreso, actualmente lo que estamos viendo son distintas corrientes. Hace mucho tiempo que se cuestiona el PIB, el Producto Interno Bruto, como modelo para analizar el bienestar o el progreso de una sociedad. Y por ello están apareciendo nuevas líneas, nuevos modelos que invitan a repensar el progreso desde otra manera. Entonces, lo que está pasando ahora, en ese mundo tan distópico, tan a punto del colapso, la gente de alguna manera lo ve, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de todo lo que pasa, pero le pasa esto, que tiene esa capacidad de movilizarse, pero sí que estamos viendo hoy que hay como un despertar de la gente que se está dando cuenta de que vivimos en un engaño profundo, nos han engañado totalmente desde los últimos años hasta ahora, ¿no? Hay como una sensación de pérdida de sentido, de pérdida, no sé, de futuros, de apatía. Eso lo que ha generado es que haya crecido muchísimo el pensamiento crítico, la reflexión, las humanidades, la filosofía. Estamos en un momento donde todas estas disciplinas humanísticas están creciendo y se están democratizando, porque al final lo que ellas invitan es que tenemos que repensar el presente y el futuro que queremos habitar, y lo tenemos que hacer de forma conjunta y colectiva. Pero ¿qué ocurre? Y eso siempre pasa, ¿no? Cuando de repente hay una voz disidente, en ese caso es la activación del pensamiento crítico, el sistema se encarga de silenciarla, de neutralizarla, ¿vale? De invisibilizarla. Vamos a ver algunas técnicas. En primer lugar, es convertir el pensamiento crítico en estética, en consumo, en un eslogan, ¿no? Que al final consumimos el pensamiento crítico y eso carece de sentido y carece de lucha y carece de fuerza. En segundo lugar, es criticar y ridiculizar el pensamiento divergente. Cualquier cosa que vaya contra el statu quo, lo cancelamos, lo llamamos conspiranoico, lo ridiculizamos, lo censuramos. También el sistema se encarga de generar esta sensación de impotencia, de que aunque pienses esto, sea imposible de combatirlo. Y en último lugar, también lo que hace el sistema es impulsar el populismo, el pensamiento clickbait. El pensamiento clickbait es aquel pensamiento que está construido a través de titulares, la mayor parte de ellos sensacionalistas, que no profundizamos, pero que nos permite hacernos como una idea de pensamiento, de opinión, que es lo que se llama opinología, totalmente carente de rigor y de valor expertise. También es verdad que el propio sistema lo que hace también es empoderar las voces que están alineadas con los que ellos piensan y silencian los expertos, las personas que pueden aportar para no darles esa visibilidad o esa atención. Entonces, lo que está pasando es que somos conscientes de todo lo que está pasando en el mundo, en el sistema, pero somos incapaces de actuar y de cambiar las cosas. Por otro lado, somos muy críticos, criticamos todo lo que está pasando o le damos voz, pero el sistema ya se encarga de quitarnos la voz. Estamos informados, pero estamos tan agotados que somos incapaces de hacer nada. Además, tenemos miedo a perder ese privilegio que nos han otorgado.
Y ante esta situación, ¿cuál es la solución? Lo que dice Marina Garcés, por ejemplo, que me voy a apropiar un poco de su pensamiento, dice que hay que radicalizar la ilustración. Pero cuando habla de radicalizar, no habla de pensamientos extremistas, habla de ir a la raíz, de cuestionarlo todo, el statu quo, de cuestionar sobre todo las narrativas de poder, las decisiones geopolíticas, las malas praxis del sistema, la data economy, cómo nos están manipulando e engañando a través de esta hipnocracia, esta cultura de la hipnosis que nos tiene totalmente robada nuestra atención. Y para ella ser radical también es asumir que somos seres vulnerables, que lo humano es vulnerable, respetar que tenemos límites nosotros, la naturaleza y los animales, o los lugares que habitamos. No pasa nada, hay límites, respetémoslos, forman parte de nuestra naturaleza. Y sobre todo, que nos desprogramemos, que estamos programados desde la educación industrial, desde las redes sociales, desde las fake news y desde el algoritmo. Al final, algo muy importante es que tenemos que alfabetizar nuestro pensamiento, ¿vale? Pasar de lo superficial y del clickbait a lo profundo. Por eso requiere de un aprendizaje que nos permita, entre todos, buscar ese futuro que ahora mismo no existe, que sea un futuro optimista, centrado en lo humano y no en lo productivo, y que realmente nos ayude a tener una ilusión, a tener una esperanza de cara a los próximos años. Y para ello, como dice Garcés, lo más revolucionario es pensar juntos, pasar del individuo, que vivimos en sociedades súper individualistas, a lo colectivo. Lo colectivo será una de las cosas más relevantes de este año 2026, de competir a cooperar, de buscar espacios donde personas con ideas antagónicas puedan dialogar, puedan compensar. Pensar que ahora mismo estamos bajo la tutela de las sociedades del odio. Al final, las sociedades nos dividen, nos confrontan, nos enfrentan. ¿Sabéis ese dicho, no? Divide y vencerás. Si tenemos sociedades fragmentadas que no se ponen de acuerdo, eso hace que tengamos un colectivo, ¿no? Una ciudadanía que es más difícil que quiera combatir el poder porque no se pone de acuerdo, ¿vale? Entonces, algo que puede ser realmente muy radical es buscar esos espacios que ahora mismo no existen de no entendimiento, donde podamos encontrar ese punto de unión, ese mirar juntos, mirar más allá. Pero para ello tenemos que pasar del ego a lo colectivo y vivimos en sociedades ególatras donde básicamente el progreso, el éxito está basado en el dinero, en la fama, en el reconocimiento, no en lo material. Y claro, dejar esto atrás no es fácil. Tenemos que matar al ego. Matar al ego implica matar esas sociedades actuales tan individualistas y poner nuestro ego al servicio de la comunidad, al servicio de lo colectivo, al servicio del grupo. Y termina el libro con una idea que a mí me ha gustado mucho, me ha robado el corazón y me la voy a apropiar, que es la insumisión contemporánea. ¿Vale? He estado buscando qué significaba insumisión, os lo voy a leer. Dice, insumisión es una decisión consciente de no obedecer normas, mandatos, narrativas que se consideren injustas, ilegítimas o deshumanizadoras. No implica necesariamente violencia, sino una forma de resistencia ética y política que rechaza la obediencia inmediata. Así que yo os invito a todos a ser insumisos contemporáneos, a decir no a las big tech, a decir no a las redes sociales, a decir no a las narrativas de poder, a decir no a los productos procesados que nos generan todo tipo de enfermedades, a decir no al algoritmo y a decir no a toda esta fake, esta falsa, esta performance de las sociedades actuales. Y por ello, lo más importante es que recuperemos cuanto antes nuestra libertad de pensamiento. El pensamiento crítico nos hará libres. Así que, más pensar y menos obedecer.